estamos con Matteo Gesati, que es uno de los, diríamos, formadores. Y Matteo, igual que la hermana María Jesús, pues lleva trabajando también en este proceso bastantes años. ¿Cómo cuánto tiempo? Pues unos 13 años. Unos 13 años, sí. 13 años disfrutando. Disfrutando, sí. ¿Dónde están los orígenes de esta catequesis tan innovadora? Y digo innovadora, ya lo hablábamos con María Jesús, porque ella nos contaba que en España parece que esto se inventó antes de ayer. Sí, en España ha llegado ahora, después de muchísimos países que ya lo han acogido, y realmente todo nació en el año 54 en Roma, cerca de Plaza Navona, si sabes dónde está, en uno de esos edificios antiguos. Ahí vivía Sofía Cavalletti, que era una estudiosa. Ella se definía un ratón de biblioteca. A ella le encantaban las lenguas antiguas, había graduado en la universidad de ahí en lenguas semíticas comparadas, hebreos y todo ese mundo, ¿no?, del Medio Oriente, y después también al Pontificio Instituto Bíblico, y se dedicaba a traducir el libro de Isaías, el Targum de Babilonia, era famosa en eso, y pasaba su vida en las bibliotecas. Hasta que su vecina de casa, que se llamaba Adele Costagnocchi, tenía en su mismo piso una casa de los niños, y en esa casa de los niños había empezado a tener niños, los procesos educativos Montessori, y unas familias de 3 niños pues le habían pedido preparar a sus hijos para la comunión, la primera comunión, como tantas familias, y al final no querían entrar en los procesos de catequesis de las parroquias normales. Al cura normal de parroquia de esos años no lo querían algo nuevo, algo novedoso, algo un poco librepensadores. Y entonces Adele, que no sabía qué hacer, va a la vecina, que se sabía que iba a misa, que estudiaba Biblia, y dice: mira, te traigo 3 niños. Y ella dice: ¿qué hago yo con 3 niños aquí si yo soy de libros y de biblioteca? Entonces una tarde se pusieron a la mesa con la Biblia, porque se dice, es lo que yo conozco. Abrimos Génesis 1, la primera página, empiezan a leer 1 hora, 2 horas, ya se hace oscuro, llegan los padres a recogerlos y avisan a un niño que tenía que ir, y ese niño se gira hacia Sofía con los ojos llenos de lágrimas porque no se quería ir. Y entonces Sofía dice: pero ¿cómo puede ser un niño, después de 2 horas, solo con la Biblia, que no se quiera ir? ¿Quién es ese niño? ¿Qué relación tiene con Dios? ¿Cómo puedo yo ayudarle a buscar la verdad, a encontrarse con Jesucristo? Entonces, ahí empezó. Pues Adele le puso al lado una gran montessoriana, Gianna Gobbi, y en esa amistad de Sofía y Gianna empezó la aventura de la catequesis del Buen Pastor, porque no había hoja de ruta, empezaron a estudiar juntos la Montessori, a estudiar los planos del desarrollo, es decir, lo que el niño necesita en cada etapa de su edad evolutiva, a ensayo-error, probando esa parábola, ese anuncio, esa verdad de fe. Si el niño respondía a sus exigencias, y poco a poco, pues ahora la tenemos en todo el mundo, en los 5 continentes, y recientemente en España, pero ya ha llegado a Sudáfrica, a Suecia, a Australia, Filipinas, Estados Unidos, y no había llegado aquí. Pero sí, así empezó. ¿Cómo es una catequesis para que los padres que nos están escuchando se hagan una idea de por qué es un método innovador diferente, que además ofrece algo que es muy rico, ¿no? Pues un encuentro de catequesis normalmente dura 2 horas. Y dices: ¡wow! 2 horas, mis hijos 2 horas esperando eso. Sí, 2 horas, en la cual hacemos un momento inicial de trabajo, de entrar en el atrio, que es el espacio donde se hace, un ambiente preparado para eso. Después una presentación de un tema, que puede ser leer junto un paso de la Biblia, o mirar juntos un material sobre la historia,
o contemplar juntos y reflexionar sobre un gesto de la misa o sobre una oración. Y después de esa media horita, según de la edad, desde un cuarto de hora a media hora más o menos, de momento juntos del grupo, entonces los niños vuelven cada uno a su mesa con todos los materiales que han visto y que pueden usar a trabajar, que es un momento importantísimo y precioso, porque en ese encuentro juntos se puede haber descubierto alguna cosa sobre este texto bíblico, sobre este gesto litúrgico, pero ¿cuánto más hay? Estamos ante el misterio de Dios. El misterio de Dios es infinito, entonces ¿cuánto más hay que descubrir, no? Y eso lo hace el niño. Y además es que el niño, como bien dice María Montessori, no es el adulto. Yo no puedo enseñar al niño a encontrarse con Jesús como lo encuentro yo. Yo hago siempre esa comparación. Yo ahora me relaciono con mi madre, con mi padre, que ahora que a mi edad, no como cuando yo me relacionaba cuando tenía 10 años. Es diferente. Mi relación con mis padres es lo mismo con Dios. Entonces, yo no puedo transmitir a los niños, enseñar a los niños a relacionarse con Dios como yo me relaciono. Porque yo tengo una historia, una biografía, y una edad diferente. Y entonces ellos, con su potencial religioso, que nosotros lo hemos perdido porque tenemos nuestro potencial religioso, yo de mi edad, tú de tu edad, de nuestra historia, ellos descubren cosas que nosotros ya casi no percibimos, no nos damos cuenta, y es precioso ver cómo se emocionan y no se emocionan y me descubren a mí quién es esa perla preciosa de la parábola, o los misterios más grandes sobre la historia de la parusía, o por qué vale la pena seguir adelante en esta vida a veces, ¿no? Ellos dicen sí, es increíble. Entonces, vuelvo, 2 horas, ¿no? 2 horas en ese ambiente, un ambiente evidentemente hecho de muebles, de materiales, de paredes, ¿no? Organizados, pero sobre todo de relaciones entre el adulto y el niño, que no son las relaciones normales de la escuela, relaciones entre los mismos niños, que también no son los normales de la calle, del parque, de jugar, es otra cosa, relación con el ambiente, relación con Dios. Y entonces ahí utilizan estos materiales, crean con creatividad nuevos trabajos, se interrogan para hacer conexiones entre todo lo que van descubriendo. Imagínate que soy un padre, te llevo por primera vez a mi hijo al atrio y ¿qué empieza a vivir el niño desde el momento en que llega? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué elementos hay allí que le llamen la atención y le hagan mostrar que aquello es diferente a una catequesis tradicional? Pues en primer lugar tiene que ser la relación conmigo. Es importante que los catequistas, en general los adultos, podamos acoger al niño así como es y darle una dignidad. No puedo tratarlo siempre como un ser inferior que tendrá que llegar a ser adulto, ¿no? No. El niño en sí mismo tiene una potencialidad, unas características, una dignidad grandísima y que tiene un valor muy grande también por mí. Si te dijera tantas cosas que me han descubierto ellos de Dios y que me han emocionado y que me han cambiado el día, que tú llegas ahí enfadado y no sé qué. Entonces, en primer lugar, que se sienta acogido por los adultos, ¿no? Que sea una relación nueva. Y segundo, es iniciado a estar en un ambiente que es un ambiente de casi sagrado, casi sagrado. No es la iglesia, es el atrio, es el espacio antes de la iglesia o de salida de la iglesia a la vida de cristiano, pero es un espacio intermedio, ¿sí? Que no es cualquier lugar, ¿no? Entonces, el atrio, cómo se vive, cómo nos relacionamos, cómo nos movemos, eso a los niños de repente que entran y hay silencio con otros niños dentro, le llama la atención, ¿no? Y lo gozan y lo disfrutan. Y después, evidentemente, el anuncio, porque nosotros no somos maestros ahí, nosotros somos catequistas, anunciadores, es casi catequeo, viene del eco. Hacemos eco de la palabra de Dios. Entonces, leemos la palabra de Dios con ellos y con materiales. Cuando hablamos de materiales,
¿Qué le llamamos materiales? Porque a ellos les entusiasman mucho esos materiales. Sí, sí, sí. Son materiales que nos ayudan a poder entender realmente lo que estamos leyendo o a quedarnos dentro. Porque muchas veces también nosotros en la iglesia escuchamos una lectura y dice, ah, sí, ya me la sé, no sé qué, o ah, fíjate qué bonito eso y ya está, o a mí me ha dicho tal, vale, pero quédate dentro, quédate a pensar qué significa la levadura en la arena, quédate a contemplar un granito de trigo que empieza a brotar, o a las características de una oveja en su vulnerabilidad y fragilidad, o en la belleza de una fiesta de bodas y de las procesiones que hacían las vírgenes de noche, o un gesto litúrgico, de cómo el sacerdote mezcla unas gotitas de agua en el vino, cosa que casi nadie se da cuenta. Quédate ahí, mirarlo, olerlo, pensar cómo se siente ese personaje cuando acontece, cómo que habrá sentido los pastores cuando ven al ángel y corren a ver al niño Jesús. Quedarnos dentro. El material nos ayuda a quedarnos dentro del relato bíblico, de la enseñanza, de la liturgia, o en cambio todo lo contrario, a poder ver con un aire nuevo, grande y fresco la inmensidad de la creación, la inmensidad de la historia, en toda su increíble inmensidad. Bueno, algo que sorprende mucho a todos los que participan en los cursos de formación que hacéis son esas cajas donde se contienen esos materiales que se tratan con muchísima dignidad, muchísima delicadeza y detalle, y que vosotros determináis o llamáis como dioramas, ¿no? Dioramas son los materiales. Los dioramas son reconstrucciones de acontecimientos históricos, y después tenemos otros materiales para las parábolas, otros materiales para la liturgia, otros sobre la historia que además es una historia presentada sin choque entre ciencia y fe, porque es Dios que ha creado todo, en su inmensa belleza y bondad. Entonces sí, es verdad que llama la atención, pero siempre el material es un instrumento. Mi presencia es un instrumento. Todo es para que el niño se encuentre con Dios, que se encuentre con Jesucristo. Entonces nosotros ya no retraemos, ¿no? Los dejamos a ellos solos. Nosotros somos siervos inútiles para que ese contacto, ¿no?, que en la Biblia se llama alianza, se pueda realizar. Si nuestro niño sale de la catequesis en alianza con Dios, es todo, es haber vivido la vida plena, es haber realizado la vocación del hombre. La alianza, ¿no? ¿Qué es esa amistad, esta confianza? Muchos padres se preguntarán, mi hijo que es un trasto y que no hay quien lo agarre ni en el colegio ni en casa, ¿funciona en el atrio? Vamos, funciona, es decir, ¿disfrutan sí. el atrio? Disfrutan, sobre todo porque se sienten tratados de otra manera, y porque tanto nos ha enseñado la Montessori a cambiar el chip del educador, y entonces es aprender a tratarlos de otra manera, aprender a fiarnos de ellos, incluso de los trastos, aprender a escucharles, porque normalmente los trastos, es verdad, a lo mejor se mueven en el atrio y algo hace caer, pero cuando se empieza a hablar de una cuestión sobre la palabra así, te sacan unas reflexiones que después los padres se conmueven, ¿no? Y sí. No es que se transformen en ángeles, no, pero es verdad que les ayudamos, porque ellos a veces disfrutan de la paz, disfrutan de Jesucristo, pero es verdad que algunos niños disfrutan que ahí tienen dominio de sí mismos, son dueños de sí mismos, de sus movimientos, de sus actos, de sus trabajos, de su deseo de trabajar, de su posibilidad de escuchar. Se descubren todo lo que le dicen, todo lo contrario de lo que le dicen normalmente, y le riñen.
¿qué le dirías a un padre que se está planteando en este momento sacar a su hijo del proceso normal que puede llevar a la primera comunión y al adiós hasta la confirmación, o encajar en las catequesis de buen pastor? Pues ahí con los padres hay dos experiencias. Unos, ven y verás, son los padres mismos que ven, se quedan así porque incluso los adultos nos conmovemos. Yo he visto tantísimos adultos llorar, y llorar de alegría, llorar de emoción, y entonces se llevan a sus hijos. O al revés, que no tienen ni idea de lo que están viviendo sus hijos. Ven sus hijos volver radiantes, contentos, que no quieren irse a la catequesis. Yo tenía una niña que llegaba a la catequesis después de todo el día de colegio, después de deporte, venía ahí 2 horas, no se quería ir, era la última a recoger, que yo ya apagaba las luces porque teníamos que ir no sé qué, y ella quería quedarse ahí y todo eso, y entraba en el coche y se dormía sin cenar, ya directamente hasta el día siguiente. Es decir, estaba exhausta, pero no quería irse. Y entonces hay adultos que lo experimentan ellos y llevan a sus hijos, y otros que dicen, ¿pero qué le pasa a mi hijo? ¿Qué le pasa a mi hijo? Entonces es fiarse de dejarse acompañar a ver otra tierra y otra manera de encontrarse con Cristo. Y entonces serán los niños que después aparecen en los cursos de formación de esos adultos diciendo, guau, pero yo también quiero vivir eso, yo también quiero saber qué es eso del reino de Dios, yo también quiero ver la vida verdadera, yo también. Y entonces, pero es fiarse, como yo me fié, porque yo descubrí eso al principio de mi vocación, que yo me sentía muy querido por Dios, pero no soy de familia cristiana, y entonces dije, voy al noviciado de una congregación religiosa para quitarme la duda y ya vivir tranquilo, porque yo no voy a ser cura, y nada. Entonces ahí en el noviciado me enviaron a casa de Sofía, que te decía antes, ahí, a hacer la formación, y yo decía, esa abuelita, ¿qué voy a hacer ahí? No sé qué. Y ahí, y no sé, me fié. Al principio no entiendes, te fías, sigues. Y yo creo que toda mi vocación, mi espiritualidad, mi relación con Dios está basada sobre lo que yo descubrí ahí. Porque yo miraba los ejes de la historia y decía, yo estoy aquí y tiene sentido mi vida. Y yo miraba a la levadura y decía, sí, hay nueva esperanza. Y yo miraba la vida verdadera y cerraba los ojos diciendo, pero qué grande eres, Dios. Entonces es lanzarse en la aventura de la fe. Pues muchísimas gracias, Mateo, por contarnos tu experiencia personal, pero también por hablarnos de la oportunidad que hoy tienen los padres de hacer algo diferente con sus hijos, no solo con amparándose en el método Montessori en el tema de la educación, que tanto importa, también en la educación religiosa de sus hijos. Claro. Muchas gracias. Nada.